Hace 20 años mi familia vivía en un barrio tranquilo y viejo en Arlington, Texas. Las casas fueron construidas a finales de los 50 y 60, precisamente en medio de un viejo huerto de pacanas. Pacanas si eres del norte. Los barrios nuevos tienen las líneas eléctricas debajo de la tierra, pero en este barrio había postes de teléfono por doquier. En una intersección para entrar y salir del barrio había un poste de teléfono en el que las personas clavaban todo tipo de anuncios, ventas, mascotas, candidatos políticos o propietario vende casa. Un día salía del barrio con un vecino y un colega de trabajo cuando vimos a un anciano, quizás de 90 años, subido en una pequeña escalera quitando los clavos de ese poste telefónico. Yo miré a mi vecino y le dije: eso debe ser lo que uno hace cuando ha terminado por completo las cosas en la lista de quehaceres. No podría imaginarme nunca llegando a ese lugar en mi ocupada vida. ¿Y tú qué? La vida sigue acelerando. En tiempos de antes, si perdíamos un tren, agarrábamos el siguiente. Ahora, si no entramos en una puerta giratoria, nos molestamos. Vamos al ritmo del microondas. Nos molestamos mucho cuando paramos en un atasco de tráfico. El Wi-Fi está lleno, ¿por qué no sufrir un colapso? En pocas palabras, somos personas ocupadas que intentan todo tratando de mantener la cabeza sobre el agua. Como cristianos debemos hacernos esta pregunta clave: ¿cómo utilizar mejor mi tiempo para servir a Dios y a los demás? Dicho con sencillez, ¿cómo quiere Dios que consideremos las 24 horas que tenemos al día? El versículo clave da la respuesta. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. En este punto del viaje juntos, tal vez habrás esperado esta respuesta. ¿Qué cantidad de nuestro tiempo quiere Dios? Él lo quiere todo. Claro, es algo razonable. Nuestras vidas no iban a ninguna parte sin Dios, y Él nos salvó, nos liberó de la atadura del pecado y la muerte. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos dispuestos a ofrecerle nuestro tiempo a Él con gratitud. ¿La idea clave? Invierto mi tiempo en cumplir los propósitos de Dios. Cuando llegue a ti la canasta de la ofrenda en la iglesia, imagina poner tu dinero junto con todo tu calendario como tu ofrenda semanal a Dios. Repitamos juntos la idea clave de hoy. Invierto mi tiempo en cumplir los propósitos de Dios. Si queremos ofrecerle a Dios todo nuestro tiempo, deberíamos pensar cómo vamos a usarlo de forma que le agrade a Él. ¿No crees? Los israelitas tenían que aprender esta importante lección. Te cuento la historia. Los babilonios se habían llevado cautivos a los hijos de Israel en el año 605 a.C. Bajo el plan de Dios estuvieron allí durante 70 años como disciplina por los años de no considerar a Dios. A final de este período de espera, Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia. Emite un decreto que les permite a los judíos regresar a Jerusalén para reconstruir el templo que destruyera Nabucodonosor. Bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel, comenzaron. Les llevó 2 años construir los cimientos, pero se detuvieron. Fue cuando surgió oposición de las comunidades vecinas que temían que Israel ascendiera de nuevo al poder. Las tácticas de intimidación funcionaron y los judíos dejaron de trabajar en el templo. La tarea quedó inactiva 16 años. Pero Dios levanta entonces a un profeta llamado Ageo para hablar con ellos. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya.
Durante el tiempo en que los israelitas fueron tomados cautivos y vivían en el exilio, muchas de sus casas y el templo donde adoraban resultaron destruidos. Unos años después, cuando se les permitió regresar a la tierra prometida, los israelitas colocaron los cimientos para un nuevo templo. Sin embargo, los pobladores del lugar comenzaron a interferir en el proceso de reconstrucción, y los israelitas se frustraron y se desalentaron. Finalmente, el trabajo de reconstrucción del templo se detuvo. Durante los siguientes 20 años, el templo quedó sin finalizar, pues los israelitas se dedicaron a reconstruir sus casas y granjas. Entonces, Dios les habló directamente a los líderes de Israel mediante un profeta llamado Ageo acerca del templo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Dios les dijo, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como por un saco roto. Dios les explicó a los israelitas que debido a que habían edificado sus casas antes de reconstruir el templo, Él había evitado que su tierra produjera cosechas. Les indicó a los israelitas que subieran a las montañas y llevasen madera para reconstruir el templo, de modo que Él fuese honrado. Los líderes de Israel escucharon la voz de Dios y al profeta Ageo, decidiendo obedecer los mandamientos divinos. Dios habló de nuevo por medio de Ageo, indicándoles a los líderes, yo estoy con ustedes. Finalmente, todos los israelitas que vivían en Jerusalén comenzaron a trabajar en la reconstrucción de un nuevo templo para que Dios fuese adorado. Ya ven, los judíos tenían desordenadas sus prioridades. Comenzaron a reconstruir sus propias casas a la vez que crecían las malas hierbas sobre los cimientos del templo. 2 veces Dios les dice, reflexionen sobre su proceder. Como seguidores de Dios, necesitaban pensar con atención cómo usaban su tiempo antes de gastarlo. Debido al perpetuo mal uso de su tiempo, Dios interviene desde lo alto y les permite experimentar un periodo de absoluta frustración en cada área de sus vidas. Nada parecía funcionar, no hicieron progreso alguno en esos 16 largos años. Después de esos largos y frustrantes años, Dios vuelve a enviar su palabra por el profeta Ageo. Él le dice al pueblo, estoy con ustedes, y los animo, avivo sus espíritus, y trabajaron en sincronía con el plan de Dios, motivados por pasión. Sorprende que esta es una de las pocas veces en que el pueblo respondió a la corrección y agarró sus serruchos y martillos y regresó a reconstruir el templo. 4 años después, el templo quedó terminado. Creo que Dios puede hacer y hará lo mismo por nosotros hoy. A veces Dios nos envía un profeta como Ageo envuelto en un paquete diferente. Un hombre había trabajado largas horas por mucho tiempo. Una noche llegó tarde a su casa agotado y encontró a su hijo de 5 años esperándolo. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, hijo, ¿cuál es?», respondió el papá. «¿Cuánto dinero ganas en una hora?» Cansado e irritado dice, «¿Qué te hace preguntar tal cosa?». Insistió el hijo, «Necesito saberlo. Por favor, dime cuánto dinero ganas en una hora». «Bien, gano $20 por hora». Levantando la mirada al padre, el muchacho preguntó, «Papi, ¿me puedes prestar $10, por favor?» El padre se puso furioso. «Si la única razón por la que quieres saber cuánto dinero gano es para poder comprarte un juguete o alguna tontería, entonces vete a tu cuarto y métete en la cama. Trabajo largas y duras horas cada día y no tengo tiempo para esto». El muchacho se fue callado a su cuarto y cerró la puerta. Después de un rato, el papá se calmó y pensó en que pudo ser algo duro con su hijo. Quizás necesitaba $10 por un buen motivo. Y fue a la puerta del cuarto de su hijo. Preguntó el papá, «¿Estás dormido?» «No, papá, estoy despierto», respondió. «He pensado que quizás fue algo duro contigo», dijo el hombre. «Ha sido un largo día y desahogué mis frustraciones contigo. Toma $10. ¿Para qué los necesitas?» El muchacho se sentó en la cama. «Gracias, papá». Metió la mano debajo de su almohada y sacó billetes arrugados que había ahorrado. «¿Para qué querías dinero si ya tenías?», le preguntó el padre, casi irritado otra vez. El hijo contó lentamente su dinero y viendo a su papá dijo, «No tenía suficiente, pero ahora sí. Papá, tengo $20. ¿Puedo comprar una hora de tu tiempo? Te extraño». No seamos como los judíos, esperando a que Dios nos llame la atención para volver a servirle a Él y a otros con nuestro tiempo.
No seamos como ese papá que no tenía tiempo para su precioso hijo. Invirtamos sabiamente el tiempo, haciendo todo por cumplir los propósitos de Dios en el mundo que nos rodea. Considera un par de aplicaciones mientras buscas participar en esta importante práctica espiritual, o como Dios lo expresa, reflexiona en tu proceder. Primero, ocúpate de los negocios de Dios y Él se ocupará de los tuyos. No sé tú, pero he observado que al estar ocupado, lo primero que dejo de hacer son cosas fundamentales como leer la palabra de Dios, hacer ejercicio y cuidar de mi cuerpo, pasar tiempo con las personas, acercarme a los que sufren. Ageo nos dice que si ponemos lo importante primero, Dios puede avivar nuestros espíritus y darnos ánimo para poder cruzar la línea de meta con un estilo de vida y relaciones sanas. Y en segundo lugar, haz todo como una ofrenda a Dios. Recuerda, Dios no quiere un poco de tu tiempo, lo quiere todo. El tiempo de Dios no es solo aquel en la iglesia o en un ministerio. Si pelas una patata, pélala con excelencia para Dios. Si sostienes a un bebé en la guardería de la iglesia, sosténlo para Dios, ofreciéndole el amor y la calidez de un corazón que se interesa. Si te encuentras con un amigo en la tienda, ofrécele esa conversación a Dios y comprueba el cambio que podrías lograr. ¿Ya tienes la idea? Así es como un cristiano piensa del tiempo. Bueno, 20 años después aún no he descartado cosas de mi lista de quehaceres como sacar clavos de un poste, pero recuerdo claramente que cuando terminé de preparar mis ideas para esta sesión, hice a un lado mi trabajo para Dios escribiendo y de inmediato retomé mi trabajo para Dios como abuelo, llevando a mi nieta a la aventura de encontrar insectos y mariposas en el bosque detrás de la casa. Y eso no le costó $20. Ahora lo comprendo más que nunca. Todo mi tiempo le pertenece a Él. Si estás de acuerdo, repite la idea clave conmigo una vez más. Invierto mi tiempo en cumplir los propósitos de Dios.